Hermanos míos queridos, déjeme decirle que Dios es maravilloso y como Él no hay otro. Yo creo que cada día nos vamos dando cuenta de cómo funciona Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de disciplina. Dios es un Dios de verdad. ¿Y sabe por qué a veces nos pasan cosas? Y uno se pregunta, ¿por qué? Y nos pasan cosas por varios motivos. Algunas veces es porque no hemos obedecido. Algunas veces nos pasan cosas para que aprendamos. Y algunas veces nos pasan cosas para que luego tengamos una palabra de ayuda, de soporte, de contención para alguien que está pasando por donde nosotros alguna vez ya pasamos. Lo repito, a veces nos pasan cosas porque desobedecemos y es normal, es lógico. Cuando desobedecemos nos van a pasar cosas. A veces nos pasan cosas para que tengamos crecimiento, para que aprendamos en la dependencia de Dios o depender de Dios. Y otras veces nos pasan cosas que no responden a estas dos condiciones primeras, pero sí nos van a dar a nosotros la capacidad de ayudar, contener, orientar a alguien que está pasando por el camino que pasamos nosotros. ¿Vio? Dios no hace nada así nomás. ¿Cómo es el refrán popular? El refrán popular dice que no hay puntada sin nudo. ¿Ah? ¿Es así? Dios no hace puntadas sin nudo o sin hilo, pero el final es, la puntada tiene que ser con un objetivo, tiene que haber un nudo al final, ¿o no? Puntada sin hilo, puntada sin nudo. Y cuando Dios usa la aguja, nos duele porque nos pincha. Pero al final, cuando se estira y se hace el nudo, vemos que sirvió para mucho. Yo no entiendo los métodos de Dios, ni tampoco los cuestiono, ni le pregunto, ¿por qué se te ocurrió hacerlo de este modo? Yo no le pregunto. Simplemente le digo, Señor, si ese es el camino, para allá voy. Y por ahí no me gusta. Como que no nos gusta a nosotros todo en general, algunas cosas. Pero sí sabemos que Dios siempre hace lo mejor, porque su fidelidad es grande. Qué interesante. Yo siempre estoy atento a todo lo que pasa en las reuniones, porque la verdad es que cuando escucho el testimonio y la lectura bíblica, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Tremenda palabra de Dios. ¿Ah? La vamos a completar esta noche por algunos minutos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 24. Salmo 24, vamos a mirar el contenido de las Escrituras en estos primeros versículos. Y vamos a darnos cuenta que todo es coherente. En el Salmo 24, en el primer versículo encontramos una declaración legal. Sabe que en algunas congregaciones
No lo he visto tanto aquí entre nosotros. A lo mejor tal vez que sí, y yo no lo veo desde aquí. Pero en algunas congregaciones cuando estoy predicando, yo veo personas que toman nota. Entonces yo me pregunto, ¿toman nota para después recordarse y cotejar lo que dije con la palabra? ¿Toman nota para después compartirlo con alguien más? Pero se me ocurrió una tercera opción. Toman nota porque escribiendo se les graba mejor en la cabeza. Así que no es una imposición, es una sugerencia. Si usted quiere tomar nota, porque eso nos va a ayudar. Y no es tan difícil porque yo les voy diciendo los ítems que vamos considerando. Y en esta noche, la primera consideración o el primer ítem o el primer punto, la primera observación, como suelo decir, está en el versículo 1 y es una declaración jurídico-legal. ¿Y qué dice el Salmo 24 en el versículo 1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta es una declaración jurídico-legal. Hay alguien que está diciendo: el dueño de todas las cosas es Dios. De lo que hay en el mundo, de todo lo creado, de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve. Y me encanta, porque sé que hay un dueño de todas las cosas. Y como es dueño de todas las cosas, Él, de su propia voluntad y generosidad, da como quiere, cuando quiere y cuanto quiere. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Hay un papel que está en mi casa que dice que Samuel Daniele es dueño de un pedazo de tierra. Hay otro papel que también lo tengo yo, que dice que el terreno que está en la calle La Cancha 382 de Colonia Carolla pertenece a la Asociación Civil Unión de las Asambleas de Dios. Con ese papel identifico quién es el propietario del lugar, pero cuando leo la Biblia me doy cuenta que nosotros somos simples administradores, tenedores. Porque el dueño absoluto es Jehová. Y por allí algunos inflan el pecho y dicen: ¿ves todo esto? Es mío. Y yo le dije sí, yo le digo sí, es un papel que dice que sos el dueño, pagaste por él, está bien merecido, pero al final de cuentas, fíjese qué curioso, cuando nos vamos, nos llevamos la tierra, la dejamos acá, porque el dueño es otro, el dueño es el Señor, y nos permite a nosotros tener la administración. Entonces hay una declaración jurídico-legal: esta tierra, el mundo y todo lo que en él hay le pertenece a Dios, incluso la creación y lo creado. En definitiva, hasta nosotros seres creados le pertenecemos a Dios. Por eso es que por ahí algunos dicen: y si Dios es tan bueno, al final te va a perdonar. Y es media verdad, porque Dios es bueno y es cierto, pero no dicen que también es justo y que Él juzga nuestras acciones y nuestras conductas. Y como todo padre, usted es papá, los que son papás,
¿Tienen hijos? Sí tienen hijos. Y porque son hijos suyos y cometen picardías, errores y maldades, ¿usted se la deja pasar? Papá, si vos me querés tanto, no me digas nada. Sí, yo te quiero, yo te amo, pero porque te amo te aporreo. ¿O no es así? Eso habla de disciplina, eso habla de corrección, eso habla de orden. Y si nosotros decimos que Dios es amor, es verdad. Pero tenemos que agregar que Dios es justo. Y nos deja a nosotros tomar nuestras propias decisiones. Y por ahí elegimos mal. ¿Nunca eligió mal? Diga que sí. Hay un par de zapatos blancos y otro medio blanco con negro, y se decide por el blanco con negro y después dicen hubiera sido mejor el blanco, pero ya compró el blanco con negro. Hay una remera que le queda muy apretada y la otra muy suelta, y se compra la muy apretada y resulta que 24 horas después la inflación, ¿vio? Y usted dice hubiera comprado la otra mejor. Cometemos errores. Elegimos mal. En todos los órdenes de la vida a veces elegimos mal. El asunto no es lamentarnos por la mala elección, la cuestión es corregir o buscar la salida o la solución de esa mala elección. El problema es que para corregir o buscar la salida de esa mala elección, a veces hay que tomar decisiones que pueden ser dolorosas, pero es parte. Entonces aquí hay una declaración para que la tengamos muy presente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En otras palabras, hay un dueño de todas las cosas, y ese dueño se llama Jesús, se llama Dios. Ahora, alguien puede cuestionar, ¿y cuáles son los fundamentos para declarar que Él es dueño de todas las cosas? Versículo 2, están los fundamentos. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Hay un fundamento para la declaración. Él lo hizo, Él lo fundó, Él lo puso en funcionamiento. Hay un fundamento válido. Y todas las teorías que andan dando vuelta por allí, haciendo pensar a la gente que lo que vemos con nuestros ojos naturales y también con el estudio científico es producto de alguna explosión solar o es producto de la evolución de alguna nada que se transformó en una célula viviente y luego fue mutándose hasta que llegamos a nosotros los seres humanos caminando con dos pies, hablando y moviendo las manos y pensando con una cabeza. Y es tan difícil aceptar la teoría de la evolución, lo dije alguna vez, en algún momento se paró, porque desde hace mucho yo no veo monos que se transforman en hombres, ni tampoco veo que la evolución me haya mejorado la raza. Al contrario, vemos que la propia raza va yéndose para atrás, tratando de poner una nueva mentalidad y modalidad como un logro, como un éxito, como un avance.
Y en esa dirección simplemente voy a decir que la idea de Dios y el pensamiento de Dios y lo que Dios ha creado y lo que Dios ha establecido es que tiene que haber un hombre y una mujer para que haya familia. Y no digo más nada porque ya lo demás se sobreentiende. Y no estoy en contra de la persona si no comparto las prácticas. Y entonces después hay que buscarle la salida a esa situación. Entonces hay una declaración legal, es de Dios todas las cosas, y hay un argumento válido porque Él la fundó. Entonces, si Él es el dueño y hay una declaración y hay un argumento, una razón, la pregunta es, ¿quién entonces se puede acercar al dueño? Y para acercarse al dueño hay un procedimiento. ¿Algunos de ustedes han ido a buscar trabajo? De entrada hablaron con el dueño de la empresa. A veces sí, a veces no. Si la empresa es grande, digamos una multinacional o una empresa nacional, de entrada, de primera instancia, ¿usted puede ver al dueño de la empresa? Lo que primero hace es presentar un currículum y por mesa de entrada le ponen un sello y dice, bueno, después lo llamamos. Y después lo llaman y le dan un día y una hora para una entrevista y usted va al día y la hora, pero tampoco ve al dueño de la empresa. ¿A quién va a ver? Va a ver al de recursos humanos. El de recursos humanos lo va a escuchar, le va a hacer preguntas y después lo va a mandar al psicólogo. Y después del informe del psicólogo lo va a mandar a una práctica, a un ejercicio para ver si lo que usted dice en el currículum es válido o es real. Y entonces va por mesa de entrada, por el de recursos humanos, la evaluación psíquico y emocional, y después tiene que ir al control físico, y después tiene que hacer la prueba, y después le van a presentar al supervisor de área, y después le van a presentar al supervisor de turno, y después le van a presentar al gerente de la sección. Y a lo mejor usted jamás llega a conocer al propio dueño. Eso pasa en las multinacionales, por ejemplo. ¿Quién conoce a los dueños que manejan las grandes empresas en el mundo? ¿Quién los conoce? Un grupo reducido y son todos los socios que están metidos en el negocio, pero un empleado que tiene su puesto de trabajo acá en Córdoba y la sede central de la empresa está en Buenos Aires, ¿usted va a ir a Buenos Aires a ver al patrón, jefe general, el dueño? No, ni ahí. Seamos honestos, no vamos a ir. A diferencia de estos, ahora para llegar al dueño hay un proceso, un procedimiento. ¿Quién puede llegar al dueño de todo el mundo, de todo el universo, de quien se dice que es el mundo y lo que en él habitan? ¿Quién puede subir al monte de Jehová? Versículo 3. ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién puede tener una entrevista con el dueño? ¿Quién puede tener una entrevista con aquel que es el propietario? ¿Quién puede tener acceso al que es dueño de la tierra y de su plenitud? Y aquí tenemos las condiciones. Primero, el limpio de manos. Segundo, puro de corazón. Tercero, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y cuarto, al que no ha jurado con engaño. ¿Quién puede llegar al dueño? ¿Quién puede llegar al propietario de la tierra y su plenitud? ¿Quién puede llegar al que fundó todo lo que vemos?
Y lo que no vemos, ¿quién puede llegar? Solo y únicamente el que tiene estas 4 condiciones: el limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni tampoco ha jurado con engaño. Son muy fuertes y profundos los requisitos. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Son requisitos muy fuertes. A ver, no me levante la mano, pero cada uno de nosotros hagamos nuestro propio autoexamen. El limpio de manos. Y el limpio de manos tiene que ver con muchas cosas. Lo más común es meter la mano en la lata. El limpio de manos, el que no ha levantado la mano injustamente. Golpear. Dejemos, vamos al segundo, el puro de corazón. ¿Quién no ha tenido algún pensamiento medio raro? Si fuera por mí, lo acomodo. Primero de derecha y después de izquierda. Pero simplemente fue un pensamiento, algo que se le ocurrió adentro de sí mismo, una cuestión emocional que lo puso en desequilibrio. ¿Quién no ha elevado su alma a cosas vanas? ¿Sabe que hay gente que compromete su alma, su vida espiritual, por algo pasajero y temporal? Esta noche estoy hablando tranquilo y estoy enseñando. No he oído últimamente, y le doy gracias a Dios de no haberlo oído, pero lo he sabido en el pasado, que hay gente que hace pactos con el mismo diablo a cambio de fama, a cambio de dinero, a cambio de reconocimiento. ¿Han oído de eso alguna vez? Gente que hace pactos con el diablo y, como se dice comúnmente en el campo, le venden el alma al diablo al cambio de tener fama, dinero y ser un grande. ¿Sabía de eso? ¿Ha oído de eso alguna vez? ¿Quién no ha elevado su alma a cosas vanas? Por supuesto que no son todos, pero hay quien lo ha hecho. Entonces aquí tenemos varias consideraciones para tener en cuenta. Y lo último de estas cualidades: ni jurado con engaño. Jurado con engaño. Te prometo, seguro, contá conmigo. Cuando lo va a buscar ni aparece, desapareció, se lo tragó la tierra. Eso es jurar con engaño. Dar una seguridad que no es cierta, que no es real, es un engaño. A ver, con estas 4 características, podemos llegar a entrevistar a Dios, subir al Monte Santo y estar en su presencia. Podemos, con estas cualidades que son inherentes a nosotros los seres humanos por naturaleza caída y pecaminosa, somos nosotros personas con acceso a Dios en estas condiciones, ¿sí o no? Yo digo que no. ¿Y entonces cómo? ¿Sabe qué? Hay una sola manera de tener acceso. Hay una sola manera de tener acceso. De vernos Dios a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ese es el único filtro.
a través del cual nos podemos ver ante Dios perfectos, santos, puros, limpios, en condiciones de llegar a la presencia de Dios. Por eso es necesario pasar por la cruz. Por eso es necesario reconocer en Jesús el Salvador, el Restaurador, el Perdonador. Por eso es necesario acercarse a Cristo. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de tener relación con una persona cierta, real, verdadera y existente: Cristo. ¿Se entiende, sí o no? Y estacionado en la vereda había un pastor que dejó su auto. Cuando terminó la reunión a las 2:30 de la tarde, se sube al auto y quiere poner en marcha y el auto no reacciona. Ni ruidito le hacía la llave. Ni tic, 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 nada. Ni tic hacía, nada. Entonces, lo lógico y lo natural, ¿qué hacemos cuando no hace ni ruido? Abrimos el capó del auto para ver si hay algo que está desconectado. Flor de sorpresa se llevó, que mientras estábamos en la reunión, alguien vino y le hacía falta una batería del auto, así que abrió el capó, se llevó la batería, cerró el capó como que no había pasado nada, y el pobre pastor, así que tuvimos que salir corriendo a comprar una batería. Así que a mí no me sorprende nada. Y capaz que vamos a tener que en algún momento armar un servicio de vigilancia, porque ahora los creyentes, nosotros los cristianos aquí en Colonia Carol estamos siendo bendecidos. Y hay varios autos estacionados, y entonces, claro, una vez no pasa nada, 2 veces no pasa nada, pero cuando pasen 6 meses, 1 año, 2, 3, va a decir: che, ahí está bueno y está oscuro para el lado de la calle, vamos a tener que poner un servicio de vigilancia que escuche desde la puerta, pero que esté mirando para los 2 lados. Y para el tiempo del aniversario, nosotros tuvimos aquí un servicio de vigilancia y lo agradecemos tanto. Somos buenos, pero no sonsos. Tomamos las precauciones. Así que vaya pensando, a ver, vamos a orar para que Dios nos ayude en esta dirección. Pero damos gracias a Dios que no pasó nada, ¿no? ¿Está más tranquila ahora? Va a escuchar con tranquilidad. Hermanos, volvemos de vuelta. La declaración legal, jurídico-legal, es el versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ello hay, también lo creado. Los fundamentos para esta declaración están en el versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares. La pregunta es: ¿quién puede acceder a Él? ¿Quién puede subir al Monte Santo? Para llegar a Dios tenemos que tener 4 condiciones que sean lejanas de nosotros. Solamente puede llegar el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni tampoco ha jurado con engaño. Y de esas cualidades se nos han pegado, porque por naturaleza somos inclinados siempre a lo malo. ¿Y cómo hacemos para llegar a Dios? Y retomo desde donde dejé. Dios nos puede mirar y ver limpios de mano, nos puede ver con un corazón sincero, nos puede ver con un alma limpia, y nos puede ver con una boca sana, transparente, a través del filtro, y el filtro se llama Jesucristo y su sangre derramada en el Calvario. Ahí había llegado, ¿verdad? Así que arrancamos de ahí. Solamente podemos tener entrada a la presencia de Dios. Por eso es que Jesús dijo, y está escrito en el Evangelio: hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. ¿Quién es? Jesucristo. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo.
y en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Jesucristo. Jesucristo llega a ser para nosotros el ser más importante, llega a ser para nosotros la única manera de llegar a Dios. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús, cantamos exaltando a Jesús, adoramos a Jesús, no dejamos de lado al Padre ni al Espíritu Santo, pero es Jesús el que hizo la obra redentora, es Jesús que nos confiere, nos concede el beneficio de poder acceder a su presencia, a la presencia de Dios. Es Jesús el que nos abre el camino. Es cuando Jesús murió que la tela, la cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo en el templo se rasgó, y eso también es curioso. Si ustedes miran acá atrás y yo quiero rasgar esta tela que estoy moviendo, porque algunos no me ven por el púlpito, pero si quiero rasgar esta tela y dividirla en dos y está colgada de allá arriba, ¿cómo hago para rasgarla, para romperla, para dividirla? Lo lógico, ¿qué sería? A ver, las señoras modistas, ¿qué sería? De abajo para arriba. Pero la Biblia me declara que esta cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo se rasgó de arriba para abajo, y eso me habla de una intervención divina. Eso me habla de que Dios abrió a través de Cristo un camino nuevo y vivo. Eso me habla de que no es por méritos propios, es porque Él lo ha permitido. Él ha abierto el camino, Él ha hecho posible que seamos limpios de mano, puros de corazón. Nuestra mente no ha tenido cosas vanas y nuestra boca no ha jurado con engaño. Por eso es importante Cristo, por eso es importante el Evangelio, por eso es importante la palabra, por eso es importante conocer cuáles son nuestros beneficios y nuestros derechos como hijos de Dios. Y yo todo lo recibo a través de Cristo, que es mi Redentor, es mi Salvador, es mi perdonador, es mi restaurador, es aquel que ha hecho el todo por mí. Por eso es que hablamos de Cristo. Por eso es que no hablamos de religión, porque la religión es observar un montón de leyes, observar un montón de liturgias, observar un montón de ordenanzas. Esas son las religiones. Jesús peleaba con los religiosos y le decía: ustedes obedecen a la ley, guardan la ley, son buenísimos religiosos, pero su corazón y su cabeza está en otra cosa. Simplemente actúan para una apariencia. Pero el creyente no necesita actuar para una apariencia. El creyente es un transparente, un ser transparente. Ese es el creyente. Un hombre y una mujer que cuando dice sí es sí. Un hombre y una mujer que cuando dice no es no. Un hombre y una mujer que cuando se compromete cumple. Un hombre y una mujer que cuando tiene que reconocer que se ha equivocado, que ha cometido error, tiene la capacidad y la humildad de decir: me equivoqué, perdón. Ese es un creyente, ese es un cristiano, ese es un hombre que ha nacido de nuevo y que tiene una naturaleza divina. ¿O que acaso no nos indignamos cuando descubrimos que nos están mintiendo y sabemos que nos están mintiendo? ¿No se indigna usted? Hasta nos da ganas de pedirle permiso al Señor 5 minutos. Me da 5 minutos, lo acomodo a este. ¿No le dan ganas de pedirle permiso al Señor 5 minutos? Señor, mira, olvídate de mí 5 minutos, lo acomodo y después vuelvo. ¿Querés? Diga que sí, si nos han dado ganas a nosotros.
Ustedes se ríen porque como diciendo, no, pastor, nada así, sí. Algunos dicen, déjalo que venga acá, ya le voy a acomodar yo el pelo. Tendría que ser bajo mi control o mi autoridad. A ver cómo enseguida lo pongo en ver. Es como decirle, Señor, dame 5 minutos que le acomodo el pelo, se lo recorto bien y después vuelvo. El Señor dice, no, tranquilo, que no es asunto tuyo. El Señor dice, déjamelo a mí. ¿Estás seguro, Señor? Vos tranquilo, déjamelo a mí. Y cuando nosotros entendemos estos principios y nosotros podemos ver que somos vistos a través de la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario y somos puros, santos, perfectos. Y yo no es que esta mañana me lustré la aureola y vine para estar acá todo bonito, no. Yo les vengo a hablar de la palabra del Señor. Les vengo a hablar de que somos necesitados de Cristo todos los días. Les vengo a hablar y a decirles que somos tan humanos y somos de carne y hueso, tanto ustedes como yo. Y tanto ustedes como yo podemos enojarnos y podemos tener rabia y podemos reaccionar y podemos patalear y podemos hacer y decir tantas cosas y que después nos tenemos que arrepentir y pedir perdón. Y el Señor en su generosidad nos perdona. ¿Sabe por qué nos perdona? No porque seamos lindos ni bonitos. Nos perdona porque somos humildes y reconocemos nuestros errores. Porque al soberbio el Señor lo resiste. ¿Sabía usted eso? Al soberbio, al altanero, al orgulloso, el Señor lo resiste. Pero a los humildes el Señor, a los que son capaces de reconocer, tenés razón, me equivoqué, perdón. Sí, pero te va a costar lo que sea, tenés razón, me arrepiento, pido perdón, me humillo. Y cuando tenemos esa capacidad de reconocer nuestros errores, pedir perdón y humillarnos, sí, pero y el vergüenzón, porque ya no es vergüenza, es un vergüenzón que voy a pasar. Y bueno, viejo, tranquilo, arrepentiste, humillate, bancate la consecuencia, soportá las consecuencias y después en el tiempo Dios te va a restaurar. Sí, pero mientras va a tener que soportar, pero mientras va a tener que hacer buena letra, pero mientras va a tener que ser corregido. Cuando eso pasa, somos capaces de reconocer y ubicarnos. Encontramos el versículo 5, el resultado. ¿Quién recibirá las bendiciones del Señor? El que está limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición de Jehová, el que ha sido visto a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El hombre y la mujer que se pone bajo la guarda del Espíritu de Dios y el que reconoce a Jesús el Salvador, el que está bajo la mirada de aquel que nos hizo nuevas criaturas, el que está bajo el cuidado de aquel que nos ha permitido nacer de nuevo, ese recibirá bendición de Jehová. Se preguntaba Paola, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Paola ahora sonó, tengo su testimonio. ¿Por qué me pasan estas cosas? Al final me hablaron de ti, vine muy contenta, las cosas pasaron y empezaron a cambiar y ahora tengo esta adversidad y tengo ¿por qué me pasan estas cosas? Y el Señor dice, tranquilo, yo te elegí, no es que vos viniste porque quisiste, vas a aprender y vas a ver mi gloria y vas a recibir la bendición. Y aquí en el versículo 5 se ratifica lo que estaba dicho en el Salmo 64.
con tremendas cosas. Nos responderás en tu justicia. Cuando obra la justicia de Dios, se compatibiliza con el versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová en el Salmo 24. ¿Quién va a recibir bendición de Jehová? Aquel que tiene la capacidad de someterse y estar bajo la sangre del Cordero. Aquel que tiene la capacidad de reconocer que necesitamos a un Cristo Salvador. Aquel que tiene la capacidad de decir: solo no puedo, no lo entiendo todo, pero lo recibo por la fe, lo recibo por la gracia bienhechora de aquel que me amó, lo recibo por la gracia de aquel que ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Recibo la bendición del Padre, aunque tenga que esperar, aunque tenga que pasar, aunque tenga que soportar. Sé que aquí, en este otro lado, la gloria de Dios está conmigo. La bendición del Señor no me faltará. La bendición del Altísimo viene. La gloria desciende. El poder se manifiesta. Los milagros suceden. La sanidad se hace real. Los prodigios son una verdad. ¡Aleluya! El que está bajo los ojos de Dios, y los ojos de Dios pasan por el filtro de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y nosotros estamos después de ese sacrificio. El Señor nos manda bendición, pero hay que estar bajo esa sangre. Eso significa que muchas veces vamos a tener que decirle a Samuelito ese que por ahí quiere salir: y pégale fuerte, cosa que se desmaye del todo, ¿vio? Porque a veces le dice: quédate quieto. ¿Vio que por ahí algunos chicos reciben el chirlo de su mamá o de su papá? Pórtate bien. Si no te doy, Y el chico le dice: no me dolió. ¿Qué le va a doler si en vez de un chirlo le dio una caricia? Y el chico se la hace peor. Pero tampoco que se le vaya la mano, ojo. Tampoco que se le vaya la mano. Porque a veces, y eso es cierto, y esto es natural, esto es normal, por ahí cuando nos sacan de las casillas, los chicos les damos hasta que tenga, que guarde y que frise para después. Pero cuando nos damos cuenta que se nos fue la mano, lo abrazamos y le decimos: hijito, te quiero mucho, no quiero hacerte daño, pero me hiciste enojar mucho, te di mucho, perdón. ¿Sabe cómo va a apreciar su hijo eso? ¿Le tengo que pedir perdón a mi hijo? ¿Se le cae la aureola? ¿Pierde autoridad? No, gana autoridad, porque el hijo lo va a respetar y va a saber que usted lo que hace, lo hace porque los ama, porque los quiere bien. ¿Vio las cosas que tiene que enseñar el pastor? Cosas de familia, cosas de matrimonio, de la vida espiritual. Qué suerte que tiene el pastor, el auto que tiene. ¿Se dieron cuenta que no está el gris afuera? Hay uno rojo. Ese es el que estoy usando yo ahora, pero no es mío. Es del trabajo de la supervisión que me toca, que ustedes saben que tengo la responsabilidad un poco mayor dentro de la organización, y me ha sido asignado ese vehículo.
que antes lo usaba el presidente anterior. Ahora el presidente anterior se fue con el Señor, y entre las cosas que me dejó, aparte de un montón de responsabilidades y de trabajo, me dejó también el auto. ¡Qué suerte, pastor! Cambió el auto, ¿no? Y no va a faltar alguno que lo piense, pero yo ya lo digo por adelantado, no es mío. Pertenece a la organización, a la Unión de las Asambleas de Dios. Nada más que me ha sido asignado por la tarea que desarrollo. El mío está descansando este fin de semana, está en el garage. Pero Dios nos honra. Dios nos honra. Porque cuando somos capaces de reconocer nuestros límites, ¿sabe qué hace Dios? Nos califica y dice, este es bueno. Porque se da cuenta que no puede ir más allá. Y reconoce que hasta acá. Y entonces la bendición del Señor viene. Yo creo en la bendición del Señor. Y además, lo que sigue diciendo, y la justicia de Dios lo salvará. La justicia de Dios lo salvará. Ay, las cosas que me han hecho, qué injusto. ¿No ha oído esa frase alguna vez? Han hecho una injusticia conmigo. No se puede creer la injusticia que han hecho. Pero si hay un Dios, no lo amenace. No hace falta que ni yo ni que nadie diga, si hay un Dios, no hace falta, porque Dios hay. Y si han hecho una injusticia, tranquilo, Señor, ¿sabes qué? Ahí al lado tuyo, Dios, tengo a mi abogado. Yo ya le di el poder, yo ya le di el mandato, así que mi abogado va a hablar por mí. Jesús, nuestro abogado, le dice al Padre, vos sabés que lo que están haciendo allá está injusto, pero vos que sabés, vos que sos el juez, evaluá. ¿Y sabe qué hace Dios? Él en su justicia nos salvará. No sé cuánto va a demorar la resolución. En la vía natural, normal, terrenal, algunos juicios demoran años y años y años y a veces nunca se resuelven. Pero lo que tiene que ver con Dios y con sus hijos y con la vida espiritual, créalo, tienen siempre resolución en su tiempo. Nunca llega tarde, nunca llega temprano, llega en el momento oportuno. Por eso, mis queridos hermanos, hablar de la Biblia, hablar de Dios, hablar de la fe, hablar de la esperanza, es algo realmente que me apasiona. No sé si usted se dio cuenta, pero encontré algo que llena mi alma y llena mi ser, y es Jesucristo. Encontré a alguien que llena mi alma, que llena mi ser, y es Jesucristo. Y por eso es que con pasión proclamo lo que es Jesús. Yo no estoy para competir con nadie. Hemos hecho un salón grande para tener 250 personas. Estamos creyendo que se va a llenar este lugar y vamos a hacer el entrepiso allí. Hemos corrido la plataforma para adelante porque se ha revocado la pared de atrás con el fino y se está terminando para luego seguir toda esta pared y dejar todos los revoques listos para después blanquear. Estamos trabajando, estamos creyendo que se va a llenar allá arriba, que se va a llenar el otro entrepiso. Estamos creyendo que va a haber aulas para los niños. Estamos creyendo que vamos a tener piso, un piso de granito o un piso de cerámico. Estamos creyendo que los baños se van a terminar. La cocina ya tenemos la alacena, la parte de arriba donada, ya viene la parte del bajo mesada, tenemos la cocina y la heladera. Estamos trabajando, estamos creyendo. Yo no estoy para competir con nadie, yo estoy para predicar el evangelio, yo estoy para decirle que con Jesús se puede, yo estoy para decirle que Cristo es el camino, la verdad y la vida, yo estoy para decirle que con pasión, si agarramos la verdad de Cristo, vamos a salir vencedores.